vamos a contaros la historia de un castillo mágico y dos hermanos que no dejan de discutir. Juntos aprenderán que escuchar con el corazón es la clave para entenderse. Si os gusta esta historia de amor y comprensión, no olvidéis suscribiros al canal para ayudarnos a seguir creando más aventuras mágicas y no perderoslas. Espero que la disfrutéis. La torre de las nubes brillantes. Había una vez, en un reino muy, muy lejano, un castillo que flotaba en el cielo, rodeado de suaves nubes blancas. Este no era un castillo común. Su magia lo hacía cambiar de color según las emociones de quienes vivían en él. Su nombre era la Torre de las Nubes Brillantes. Cuando la felicidad llenaba el castillo, se teñía de colores vibrantes, como el azul cielo y el amarillo dorado, iluminando el horizonte. Pero cuando la tristeza se apoderaba de sus habitantes, las nubes a su alrededor se volvían de un gris oscuro y pesado. Y si el enojo surgía, el castillo brillaba con un rojo furioso. En la torre de nubes brillantes vivían dos hermanos, Iria y Taron. Aunque se querían mucho, últimamente no paraban de discutir. Iria era una soñadora apasionada por el arte. Pasaba sus días pintando paisajes mágicos y creando esculturas hechas de luz. Su mente siempre estaba llena de ideas nuevas. Taron, por otro lado, era práctico y cuidadoso. A él le preocupaba mantener la torre segura y en buen estado. Le importaba mucho que todo funcionara correctamente y que las cosas estuvieran en orden. Un día, mientras Iria decoraba una de las paredes del castillo con una hermosa pintura de estrellas brillantes, Taron entró en la sala y la interrumpió. ¿Otra vez estás con tus pinturas?, dijo frunciendo el ceño. Hay cosas más importantes que hacer, Iria. La torre necesita mantenimiento. ¿Por qué siempre tienes que ser tan serio? Nunca entiendes lo importante que es para mí esto. El castillo empezó a brillar con un tono rojizo, reflejando la tensión entre los dos. Iria se sentía incomprendida y Taron pensaba que su hermana no valoraba la responsabilidad. Un día sucedió algo extraño y misterioso. Desde las montañas lejanas, una neblina mágica comenzó a acercarse a la torre. Esta neblina no era como ninguna otra que hubieran visto antes. Estaba llena de colores, como si un arco iris hubiera cobrado vida y se estuviera extendiendo por el cielo. Cuando llegó a la torre de nubes brillantes, todo comenzó a cambiar. Las nubes que solían reflejar las emociones de los hermanos ahora estaban llenas de colores confusos y caóticos. No había más tonos claros ni oscuros, sino una mezcla extraña de luces y sombras que envolvían el castillo. Cada vez que Iria y Taron discutían, los colores de las nubes parecían volverse más erráticos y caóticos. Una tarde, cuando la neblina mágica hacía que todo se sintiera extraño y confuso, Iria y Taron decidieron que ya no podían seguir así. Subieron juntos al balcón de la torre y miraron al cielo lleno de colores descontrolados. Sabían que necesitaban ayuda, así que fueron a ver al sabio del reino, un hombre muy sabio que vivía en una casita modesta justo debajo de la torre. El sabio los recibió con una sonrisa tranquila y les sirvió té de flores mientras escuchaba sus quejas. Sabio, dijo Taron. Ya no sabemos qué hacer. El castillo está fuera de control. Las nubes no paran de cambiar de color. Y parece que cuanto más intentamos solucionar nuestros problemas, peor se ponen las cosas. El sabio, después de un largo silencio, les dio un consejo que parecía, al principio, muy extraño. Para que todo vuelva a la normalidad, deben aprender a escuchar de verdad, pero no con los oídos, con el corazón. Iria y Taron se miraron confundidos. ¿Escuchar con el corazón?, preguntó Iria. Sí. Respondió el sabio. No están escuchando lo que el otro realmente siente.
Solo prestan atención a las palabras, pero a veces las palabras no dicen todo. Escuchar con el corazón significa entender los sentimientos detrás de las palabras. Los hermanos regresaron a la torre con una nueva determinación. Decidieron que intentarían escuchar de verdad, como les había dicho el sabio. Esa noche, mientras la neblina mágica aún envolvía el castillo, se sentaron juntos, sin discutir, sin hablar. Solo miraron al cielo lleno de colores. Poco a poco, algo cambió. Iria empezó a ver más allá de las palabras de su hermano. Se dio cuenta de que Taron no estaba realmente enojado con ella. Estaba preocupado. Quería protegerla y asegurarse de que la torre fuera segura para ambos. Taron, por su parte, entendió que Iria no estaba siendo irresponsable. Solo quería que su hermano entendiera lo importante que era para ella expresarse creativamente. A medida que los hermanos comenzaron a entenderse mejor, las nubes alrededor del castillo se calmaron. Los colores caóticos se transformaron en un arco iris suave y brillante, envolviendo la torre en una luz pacífica y hermosa. La neblina mágica, que antes parecía confusa, ahora se veía como una armonía perfecta de todos los colores. Desde entonces, cada vez que Iria y Taron tenían un malentendido, recordaban lo que habían aprendido del sabio. Sabían que, aunque no siempre estuvieran de acuerdo, podían escuchar lo que el otro sentía y encontrar una solución juntos. Y así, la torre de nubes brillantes siguió flotando en el cielo, brillando con colores del amor, la amistad y la comprensión. La neblina mágica solo regresaba de vez en cuando para recordarles que a veces lo más importante no es lo que se dice, sino lo que se siente. Y cuento contado, cuento acabado. Si os ha gustado este cuento, darle al like y suscribiros al canal. ¡Gracias!